La historia de Ruby Vance comienza lejos de cualquier ciudad grande, en una zona rural donde el otoño no se anuncia con luces ni vitrinas, sino con el olor a madera húmeda y hojas podridas pegadas en los bordes del camino. Ruby tenía 56 años, era viuda desde hacía casi una década y llevaba el cansancio de toda una vida de trabajo en la espalda, como si fuera una segunda piel. Negra, orgullosa de sus raíces, criada por gente que aprendió a resistir sin hacer ruido, había sido enfermera durante más de 30 años y se retiró con la sensación de haber visto lo peor del mundo, pero también lo mejor. Vivía en una casa pequeña, limpia, con cortinas descoloridas por el sol, un porche que crujía y una rutina tranquila, café temprano, radio viejo, una huerta mínima y silencios largos que hasta ese momento le parecían paz. Su padre había sido descendiente de un veterano de guerra, y en esa familia se hablaba poco del dolor, pero se lo llevaba con dignidad, como una herencia que no se discute. Ese día, a finales de otoño, Ruby estaba doblando ropa en la sala con el sonido bajo de una estación local que repetía noticias sin importancia cuando el teléfono sonó con una urgencia rara, como si cada timbrazo tuviera prisa por romperle algo dentro. No era un número conocido, y aún así ella contestó, porque las madres contestan incluso cuando el instinto les grita que no. Del otro lado, un hombre habló rápido, seco, sin presentarse. Dijo que su hija, Olivia, había sido encontrada gravemente herida cerca de una cantera abandonada en un tramo de bosque que casi nadie pisaba. Ruby preguntó, ¿herida cómo? Y el silencio que recibió fue una respuesta más cruel que cualquier palabra. Olivia tenía 32 años, llevaba años casada con Gavin Sterling, heredero de un imperio empresarial, y vivía rodeada de cosas caras que nunca hicieron que su voz sonara más segura. En ese instante, antes de colgar, Ruby sintió algo muy antiguo levantarse dentro de ella. No era miedo solamente, era esa certeza helada de que aquello no había sido un accidente, ni un asalto, ni mala suerte. Era algo dirigido, algo personal. El camino hasta la cantera parecía más largo de lo que marcaba el GPS. A medida que Ruby avanzaba, el asfalto se volvía irregular y el paisaje cambiaba, como si la tierra misma quisiera ocultar lo que había pasado allí. Los árboles se cerraban sobre la carretera, las ramas desnudas formaban sombras torcidas y el aire tenía ese olor metálico que antecede a algo malo. Cuando llegó no había ambulancias ni luces policiales, solo un par de vehículos discretos y hombres que evitaban mirarla a los ojos. Olivia estaba tendida sobre una camilla improvisada, cubierta con una manta térmica, el rostro hinchado, la boca rota, un hilo de sangre seca bajando por el cuello. Ruby no necesitó tocarla para entender la gravedad. La respiración era superficial, los dedos fríos y había marcas en los brazos que no correspondían a una caída. Eran huellas de manos, de fuerza, de rabia contenida durante demasiado tiempo. Mientras ayudaban a subir a Olivia al vehículo que la sacaría de allí, Ruby empezó a notar detalles que no encajaban. El lugar era demasiado aislado para ser casual. El coche de su hija estaba aparcado más lejos, como si alguien hubiera querido borrar el rastro, y había restos de cinta plástica en el suelo, cortada con prisa. Ruby había visto escenas así antes, en hospitales rurales, cuando llegaban mujeres golpeadas y las historias no coincidían con los cuerpos. En su cabeza,
cada signo se ordenaba con una claridad dolorosa. Aquello no había sido un arrebato, había planificación. Cuando Olivia abrió los ojos por unos segundos, apenas consciente, buscó a su madre con una mirada desesperada y logró murmurar algo que Ruby jamás olvidaría. No fue un desconocido, fue ella. No dijo el nombre, pero Ruby lo supo igual. Lucille Sterling, la mujer elegante, blanca, influyente, que presidía fundaciones benéficas y hablaba de familia y valores en cenas de gala. En ese instante, Ruby entendió que el peligro no había terminado en esa cantera, apenas estaba empezando. Ruby no llevó a su hija a un hospital. Esa decisión no fue impulsiva, ni emocional, ni basada en desconfianza ciega. Fue instinto puro, afinado por décadas viendo cómo el poder cambia protocolos, informes y silencios. Mientras el vehículo avanzaba por caminos secundarios, Ruby observaba cada respiración de Olivia, cada espasmo involuntario, cada gemido bajo, evaluando mentalmente lo que podía hacer y lo que no. Había fracturas que no podía confirmar sin radiografía, pero sabía reconocer una hemorragia interna, un trauma mal atendido, una agresión que había ido más allá de lo suficiente para intimidar. Olivia no había sido golpeada para asustar, había sido golpeada para desaparecer, y eso encendió en Ruby una alerta que jamás había sentido ni siquiera en las peores guardias nocturnas de su vida profesional. En la casa de Ruby, la sala se transformó en un espacio improvisado de cuidado y vigilancia. Cerró cortinas, apagó luces externas, dejó el teléfono fijo desconectado y usó solo un celular antiguo que guardaba para emergencias. Limpió heridas con manos firmes, habló poco y observó mucho. Cuando Olivia logró mantenerse despierta por más de unos minutos, empezó a tinablar sin que nadie la apurara, como si temiera que el tiempo se le acabara. Contó del descubrimiento, de documentos que no debían existir, de transferencias disfrazadas de donaciones, de niños enfermos usados como fachada para desviar millones. Contó del momento en que Lucille la miró sin disimular el desprecio, llamando a su embarazo una mancha y recordándole que nunca había pertenecido a esa familia. Ruby escuchó todo sin interrumpir, y cuando Olivia terminó, Ruby entendió algo con absoluta claridad. Esto no era solo por su hija, era una guerra silenciosa, y ella no pensaba perderla. Ruby entendió que no podía enfrentar aquello sola, y esa certeza no la debilitó, la organizó. Al amanecer del día siguiente, cuando el bosque aún estaba cubierto por una neblina baja y el mundo parecía suspendido, tomó el teléfono viejo y marcó un número que no usaba desde hacía años. Marcus, su hermano menor, había pasado gran parte de su vida en el ejército y luego en seguridad privada, siempre moviéndose en los márgenes, siempre entendiendo que el peligro real rara vez anuncia su llegada. No hicieron preguntas largas. Ruby solo dijo el nombre de Olivia, dijo, «Está viva», y dijo, «No es seguro». Marcus respondió con una sola frase, «Llego antes del anochecer». Ese fue el momento exacto en que la historia dejó de ser una tragedia pasiva y se convirtió en una operación silenciosa, calculada, donde cada decisión tenía peso real. Mientras tanto, Ruby empezó a borrar huellas. Revisó el coche de Olivia con una atención casi quirúrgica y encontró lo que temía. Un pequeño rastreador magnético escondido cerca del eje trasero, colocado por alguien que no quería perderla de vista. Lo retiró sin titubear y lo dejó kilómetros más lejos, en un camión abandonado junto a una carretera secundaria.
empacó lo esencial, quemó papeles innecesarios y trasladó a su hija, aún débil, a una cabaña vieja que había pertenecido a un primo fallecido, perdida entre pinos altos y caminos de tierra que no figuraban en mapas digitales. Allí, rodeadas de silencio y aislamiento, Ruby sintió por primera vez el verdadero alcance de lo que estaban enfrentando. No solo una mujer poderosa y cruel, sino un sistema entero dispuesto a protegerla, y aún así, lejos de paralizarse, Ruby sintió algo inesperado crecer dentro de ella. No era rabia, era enfoque, era la claridad brutal de una madre que ya había decidido hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Marcus llegó esa misma noche, sin avisar a nadie más, conduciendo un vehículo común que no llamaba la atención. No llevaba uniforme ni armas visibles, solo una mochila gastada y esa manera de moverse que delata a quien nunca se siente de él. Todo fuera de servicio. Cuando vio a Olivia dormida, pálida, con el cuerpo aún marcado por la violencia, no hizo preguntas innecesarias. Se limitó a escuchar a Ruby, a mirar los documentos que ella había separado con cuidado y a asentir en silencio. Desde ese momento, la cabaña dejó de ser solo un escondite y pasó a funcionar como un centro improvisado de planificación. Marcus revisó rutas, verificó señal telefónica, instaló medidas básicas de seguridad y empezó a reconstruir paso a paso el entramado que rodeaba a la familia Sterling. No hablaba de venganza ni de castigo. Hablaba de escenarios, de probabilidades, de cómo proteger a Olivia mientras reunían algo más poderoso que la fuerza, pruebas. Durante los días siguientes, mientras Olivia se recuperaba lentamente y el bosque parecía tragarse el paso del tiempo, Marcus empezó a conectar piezas. Empresas de fachada vinculadas a la fundación de Lucille, donaciones que entraban y salían sin explicación, cuentas en el extranjero, nombre de terceros inexistentes. Ruby observaba todo con una mezcla de asombro y amargura, entendiendo que el mismo sistema que había permitido a Lucille posar como benefactora también había creado el espacio perfecto para el abuso. En medio de esa revelación, la historia parecía tan absurda y tan real al mismo tiempo que cualquiera podría reconocerla. Y si tú sigues aquí leyendo hasta este punto, quizá valga la pena detenerse un segundo y decir desde dónde acompañas este relato, porque estas cosas pasan en más lugares de los que nos gusta admitir. Con el paso de las semanas, la cabaña se convirtió en un lugar suspendido en el tiempo. Afuera, el mundo seguía funcionando con normalidad. Adentro, cada día era una negociación silenciosa entre el miedo y la esperanza. Olivia empezó a caminar de nuevo, primero apoyándose en las paredes de madera, luego dando pasos cortos sobre la tierra húmeda del claro. Su embarazo avanzaba lento pero firme, y ese detalle se volvió una especie de ancla emocional para todos. Ruby observaba a su hija con una atención que iba más allá del cuidado físico. Vigilaba los silencios, las miradas perdidas, las noches en que Olivia despertaba sobresaltada, convencida de que alguien estaba afuera. Ruby sabía que sanar no era solo cerrar heridas visibles, sino reconstruir la sensación básica de estar a salvo, algo que Lucille había intentado destruir con precisión quirúrgica. Mientras tanto, Marcus profundizaba la investigación con una paciencia casi inquietante. No se trataba de juntar papeles al azar, sino de entender el mapa completo. Quiénes protegían a Lucille, quiénes se beneficiaban, quiénes callaban por miedo o por dinero.
descubrió correos cifrados, donaciones redirigidas a empresas fantasmas y una red de favores políticos que explicaba por qué nadie había hecho preguntas incómodas antes. Ruby escuchaba esos informes sentada a la mesa, con las manos rodeando una taza de café frío, y sentía una mezcla amarga de confirmación y asco. No le sorprendía que existiera corrupción. Le dolía comprobar cuán fácil era esconderla detrás de discursos caritativos y sonrisas bien entrenadas. En esos momentos, Ruby entendía que no estaban luchando solo por justicia, sino por algo más básico: el derecho a existir sin ser aplastadas por quienes se creen intocables. Conforme el cerco se cerraba, Ruby empezó a comprender algo que nunca había aprendido en los hospitales ni en los libros. El verdadero poder no siempre grita, muchas veces espera. Marcus identificó el punto exacto donde todo podía romperse: Arthur Sterling, el patriarca. Un hombre frío, metódico, que había construido su imperio tomando decisiones duras y sacrificando personas sin remordimientos visibles. A diferencia de Lucille, Arthur no necesitaba aplausos ni vitrinas solidarias. Necesitaba estabilidad, y Lucille, con su violencia desmedida y su desprecio mal calculado, había puesto eso en riesgo. Ruby entendió entonces que no se trataba de denunciar primero, sino de obligar a Arthur a elegir. No era una batalla moral, era estratégica, y, por primera vez desde la pedreira, Ruby sintió que tenían una ventaja real. El contacto se hizo a través de un intermediario discreto, alguien que debía favores a Marcus y que sabía cómo hacer llegar mensajes sin dejar rastros. La solicitud era clara: una reunión privada, sin abogados, sin prensa, sin amenazas explícitas. Ruby insistió en estar presente, no como figura decorativa, sino como testigo silencioso de lo que estaba en juego. Arthur aceptó después de revisar una muestra mínima de las pruebas, lo suficiente para entender que aquello no era un farol. La reunión se fijó en un lugar neutro, lejos de la ciudad y del circuito habitual de la familia Sterling. Aquella noche, mientras Ruby se preparaba, no sintió miedo. Sintió algo más peligroso: una calma firme, casi implacable. Sabía que no iba a pedir nada. Iba a exponer la verdad y dejar que Arthur hiciera lo que mejor sabía hacer: salvarse a sí mismo. El lugar de la reunión era una construcción antigua, un antiguo lodge de caza reconvertido en espacio para encuentros privados, rodeado de árboles altos y caminos de grava que amortiguaban cualquier llegada. Arthur Sterling ya estaba allí cuando Ruby y Marcus entraron. No se levantó de inmediato. Observó primero, midiendo distancias, como alguien acostumbrado a evaluar riesgos antes de reaccionar. Tenía el rostro cansado, más viejo de lo que mostraban las revistas, y unos ojos que no buscaban simpatía, sino control. Ruby se sentó frente a él sin cruzar los brazos, sin bajar la mirada, con una serenidad que no necesitaba ensayo. Marcus permaneció a un lado, discreto, casi invisible. Cuando Ruby empezó a hablar, no alzó la voz ni recurrió a reproches. Enumeró hechos, fechas, montos, conexiones. Habló del ataque como se habla de una cirugía fallida, con precisión, sin dramatismo, dejando que el peso de la verdad hiciera su trabajo. Arthur escuchó sin interrumpir durante largos minutos. Solo cuando Ruby mencionó la palabra embarazo y colocó sobre la mesa una copia de los documentos financieros más comprometedores, el hombre respiró hondo y cerró los ojos por un segundo.
En ese gesto mínimo se concentró toda la escena. No había sorpresa, había cálculo. Arthur entendió que Lucille no solo había cruzado una línea moral, sino que había puesto en peligro la estructura completa de su legado. Hizo una pregunta seca. ¿Qué querían? Ruby respondió sin titubeos. Seguridad para Olivia, libertad total para decidir su futuro y la garantía de que Lucille no volvería a acercarse jamás. No pidió disculpas ni castigos públicos. Pidió distancia y protección. Arthur asintió lentamente, como quien acepta una pérdida necesaria. En ese instante quedó claro que el imperio Sterling sobreviviría, pero no intacto. La decisión de Arthur no fue anunciada ni celebrada, simplemente empezó a notarse. En cuestión de días, Lucille dejó de aparecer en eventos públicos. Su nombre desapareció de la fundación y las donaciones fueron reorganizadas bajo una nueva administración. Oficialmente, se hablaba de problemas de salud y de un retiro voluntario. En la práctica, Lucille había sido apartada de todo lo que le daba poder. Fue enviada a una residencia discreta fuera del país, lejos de cámaras, lejos de contactos, lejos de cualquier escenario donde pudiera imponer su versión de los hechos. Ruby no sintió alivio inmediato al saberlo. Sintió algo más complejo, la certeza de que la violencia no siempre termina con justicia visible, pero sí puede ser detenida con decisiones firmes. Lucille no pagaría en público, pero ya no tendría acceso a nadie que pudiera lastimar. Gavin aceptó el divorcio sin resistencia, demasiado rápido, incluso. Ruby entendió que, para él, Olivia había sido siempre una pieza intercambiable dentro de una estructura mayor. Arthur garantizó un acuerdo financiero sólido, una casa en otra región, protección privada y el corte absoluto de vínculos con la familia Sterling. Olivia firmó los papeles con manos temblorosas, no por duda, sino por cansancio acumulado. Cuando todo estuvo cerrado, Ruby volvió a la cabaña y se permitió llorar por primera vez desde la pedreira. No fue un llanto ruidoso, sino silencioso, contenido, como el de alguien que finalmente entiende que sobrevivió a algo que pudo haberlo destruido por completo. Aquella noche, mientras el bosque permanecía inmóvil y el viento golpeaba suavemente las paredes, Ruby sintió que la guerra había terminado, aunque las cicatrices recién empezaban a acomodarse. Con el cambio de escenario, la vida empezó a adquirir otra textura. La nueva casa no era lujosa, pero era segura, luminosa y silenciosa de una manera distinta, no opresiva. Olivia comenzó a reorganizar sus días alrededor de rutinas simples, consultas médicas regulares, caminatas cortas al atardecer, comidas preparadas sin prisa. Ruby la acompañaba sin invadir, aprendiendo a estar presente sin vigilar cada gesto, aunque el impulso protector siguiera ahí, latente. El embarazo avanzaba y, con él, una mezcla de miedo y esperanza que se filtraba en cada conversación. Había noches en las que Olivia hablaba del pasado con una claridad sorprendente, y otras en las que prefería el silencio absoluto. Ruby respetaba ambas cosas, consciente de que reconstruirse no sigue una línea recta. Se hace a trompicones, con avances y retrocesos, con días buenos y otros que parecen un regreso al punto cero. Marcus, una vez cumplido su papel, empezó a retirarse de a poco. No desapareció, simplemente dejó de ocupar el centro. Ayudó a establecer contactos legales seguros, verificó que los acuerdos se cumplieran y, cuando todo estuvo estable, regresó a su vida con la misma discreción con la que había llegado.
Ruby comprendió entonces que la fuerza no siempre se queda para recibir aplausos. A veces se va cuando el trabajo está hecho. Con el tiempo, la amenaza dejó de sentirse inmediata. Las noticias sobre la Fundación Sterling diluyeron en nuevos titulares y el mundo volvió a girar hacia otras distracciones. Para Ruby, ese olvido público era una bendición. Significaba que Lucille había perdido lo que más valoraba, visibilidad. Y significaba también que Olivia podía empezar a existir sin ser observada, sin ser evaluada, sin tener que justificar su lugar. Con el paso de los meses, Ruby empezó a notar cambios pequeños pero profundos en su hija. Olivia ya no caminaba encorvada como si esperara un golpe invisible. Su voz, antes baja y contenida, empezó a recuperar firmeza. Hablaba del futuro sin pedir permiso, sin mirar alrededor buscando aprobación. El embarazo entró en su última etapa y, con él, una determinación nueva, casi feroz. Ruby observaba todo con una mezcla de orgullo y respeto, entendiendo que su papel ya no era salvar, sino acompañar. Había noches en las que se sentaban juntas en el porche, sin decir nada, escuchando insectos y el roce del viento. En esos silencios, Ruby comprendía que la verdadera victoria no había sido la caída de Lucille, ni el acuerdo financiero, ni el exilio forzado. Había sido devolverle a Olivia la posibilidad de sentirse dueña de su propia vida. Hubo un momento específico, una madrugada en la que Ruby no pudo dormir, en que pensó en cuántas historias como esa nunca llegan a contarse, enterradas por miedo o por poder. Pensó en las madres que no tuvieron opción, en las hijas que no sobrevivieron. Y mientras reflexionaba en silencio, entendió que compartir lo vivido también era una forma de romper ese ciclo. Si esta historia te está atravesando de alguna manera, quizá valga la pena compartirla con alguien que necesite escucharla, o dejar un comentario diciendo desde dónde la estás leyendo, porque nadie debería cargar solo con algo así. El parto llegó en una noche tranquila, sin urgencias ni dramatismos, como si el cuerpo de Olivia también necesitara demostrar que ya no vivía bajo amenaza. Ruby estuvo allí desde el inicio, no como enfermera esta vez, sino como madre, sosteniendo la mano de su hija y recordándole que podía respirar sin miedo. Cuando el bebé nació y el llanto llenó la habitación, Ruby sintió algo cerrarse dentro de ella, un ciclo antiguo que por fin encontraba descanso. No pensó en la violencia, ni en la pedreira, ni en Lucille, pensó en continuidad, en que, a pesar de todo, la vida había insistido. Arthur cumplió su palabra y mantuvo la distancia, limitándose a enviar una carta breve, sin adornos, pidiendo permiso para estar presente en el futuro, cuando el tiempo hubiera hecho su trabajo. Ruby guardó esa carta sin responder de inmediato, no por rencor, sino porque ahora era Olivia quien debía decidir qué lugar, si alguno, otorgar al pasado. Con los meses, la rutina se asentó. Olivia empezó a trabajar desde casa en algo completamente distinto a su vida anterior, algo que no llevaba el apellido Sterling ni sus sombras. Ruby volvió a su hogar rural, retomó su vida sencilla y silenciosa, pero ya no era la misma. Había aprendido que la calma no se defiende con pasividad, sino con límites claros. A veces, por las mañanas, mientras caminaba por el porche y miraba el bosque, pensaba en todo lo que no podía controlar y en todo lo que sí había elegido enfrentar. No entendía completamente cómo habían sobrevivido a algo tan grande, pero tampoco lo necesitaba.
sabía lo esencial. Su hija estaba viva, libre, y el miedo ya no dictaba sus días. Para Ruby, eso era un cierre suficiente. Con el tiempo, Ruby entendió que no todas las batallas dejan trofeos visibles. Algunas solo dejan espacio para respirar. La historia de Lucille se diluyó en rumores, en silencios incómodos dentro de círculos que antes la aplaudían, y eso fue suficiente. Nadie volvió a pronunciar su nombre frente a Ruby, y ella tampoco lo necesitó. La violencia había sido detenida, no por un sistema perfecto, sino por una decisión firme tomada en el momento exacto. Ruby aprendió que la justicia, a veces, no llega con sirenas ni sentencias, sino con la simple imposibilidad de que el agresor vuelva a tocar tu vida. Y aunque nunca se consideró una mujer valiente, aceptó que el coraje no siempre se siente como fuerza. Muchas veces se parece más a no retroceder cuando todo te empuja a hacerlo. Hoy, cuando Ruby comparte esta historia en espacios como este, no lo hace para buscar aprobación ni aplausos. Lo hace porque sabe que hay personas leyendo que viven con miedo, con dudas, con la sensación de estar atrapadas frente a poderes que parecen demasiado grandes. Si algo aprendió de todo esto es que el silencio protege al abuso, y la claridad, aunque incomode, puede salvar vidas. Ruby no se convirtió en heroína ni quiso serlo. Siguió siendo una mujer común, con una vida sencilla, pero con una verdad muy clara. El verdadero legado no está en apellidos, ni en dinero, ni en fundaciones con nombres elegantes. Está en la dignidad de proteger a quienes amas y en la decisión de no mirar hacia otro lado cuando el daño toca tu puerta. Con los meses, Ruby empezó a notar que su propio cuerpo también estaba soltando tensiones antiguas. Dormía mejor, caminaba sin esa rigidez defensiva que había cargado desde la pedreira. Había pasado tanto tiempo en modo alerta que no se dio cuenta de cuánto le pesaba hasta que el peligro dejó de ser inmediato. En pequeñas cosas, regar la huerta, preparar el desayuno, escuchar el viento golpear las ventanas, Ruby empezó a sentir algo que no sentía desde hacía años: presencia. Ya no vivía anticipando el próximo golpe, vivía en el ahora. Y esa sensación, silenciosa pero firme, le confirmó que la amenaza había quedado atrás de verdad. Olivia, por su parte, comenzó a hablar del pasado sin que la voz se le quebrara, no porque no doliera, sino porque ya no la definía. Eligió criar a su hijo rodeada de verdad, sin mentiras maquilladas ni silencios convenientes. No ocultó lo que había vivido, pero tampoco permitió que eso fuera su identidad principal. Ruby observaba ese proceso con una mezcla de alivio y aprendizaje. Entendió que proteger no significa encerrar, sino dar herramientas para que el otro camine sin miedo, y ver a su hija construir una vida propia, sin el apellido Sterling como sombra, fue la confirmación más clara de que habían ganado. Arthur cumplió con la distancia prometida. Nunca volvió a intentar imponer presencia ni condiciones. De vez en cuando enviaba noticias breves, respetuosas, siempre dejando claro que la decisión final pertenecía a Olivia. Ruby nunca confió del todo, pero aprendió a diferenciar control de reconocimiento. Arthur había entendido, demasiado tarde, que el poder sin ética destruye incluso aquello que intenta preservar. Para Ruby, no hubo reconciliación ni perdón formal. Hubo límites, y eso fue suficiente. No todos los finales necesitan abrazos para ser correctos. Hoy, cuando Ruby relee lo que vivió,
No intenta encontrar sentido en cada detalle. No romantiza el dolor ni se pregunta qué habría pasado si hubiera actuado antes. Sabe que hizo lo que pudo con lo que sabía en ese momento, y eso le basta. Comparte esta historia no como advertencia, sino como recordatorio, incluso frente a estructuras enormes, incluso cuando todo parece perdido, una decisión firme puede cambiar el rumbo de una vida entera. Ruby no salvó el mundo, salvó a su hija, y en ese gesto silencioso y determinado encontró su paz.